Estamos en directo con Samuel Vázquez. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar contigo y hablar de cosas que nos afectan a todos siempre. Gracias. Un placer tenerte en el canal. Muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Para los que no conozcáis a Samuel, es presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Es criminólogo, escritor. Tienes un libro que creo que está ya por la segunda edición, si no me equivoco. Quinta. Tercera, cuarta, quinta, madre mía, pues sí que me he quedado atrás. Don't fuck the police. Quinta edición, wow, pues sí que ha tenido tirón, por eso digo, para los que no te conozcan, los que vivan en una cueva o algo así, pero yo creo que la mayoría, sobre todo en este canal, bueno, ya veo algunos comentarios por aquí, por cierto, bienvenidos a todos los que estáis en el chat. Que seguro que nos harán alguna pregunta interesante. Por aquí todos segurísimo que te conocen porque además me han pedido esta entrevista muchas veces. Bueno, Samuel, cuéntanos un poco la evolución de España en cuanto a violencia en las últimas décadas, sobre todo comparando. Yo siempre digo, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar y vemos cómo está, bueno, Suecia, no sé si está peor, lo que pasa que al estar quizás más lejos o ser un país con el que tenemos menos contacto, pues todavía hay muchísima gente que no conoce la situación de Suecia. Yo sí conozco a mucha gente de Suecia, entonces como que me enteré antes de un país que era un paraíso, ¿no?, para vivir tan tranquilo y ahora pues es como un campo de batalla. Y luego tenemos el caso de Francia. Entonces, cuéntanos un poco, porque te he escuchado muchas veces hablar de las distintas fases de violencia en la que está un país. Sí. Bueno, nosotros vamos a empezar por decir que estamos muy mal acostumbrados. Nosotros venimos de una década de los 90 y un principio del siglo XXI, donde unos niveles de seguridad o de criminalidad medios bajos, ¿verdad?, que nos han acostumbrado mal. Tuvimos una década de los 80 un poco más explosiva, en referencia a que pasábamos de una dictadura a una democracia. De repente llegó la libertad a bocanadas, la libertad, incluso hasta la libertad hay que saber gestionarla, hay que ponerle límites. No se supo en aquella época a ciertas cosas ponerle límites. Esto supuso, por ejemplo, en los barrios periféricos, sobre todo, el drama de la explosión de la heroína, que trajo nuevas formas también delictivas y delincuenciales, pero aún así, en los 80, los que crecimos en los 80, yo nací en 1975, vivíamos en barrios abiertos con una seguridad muchísimo mayor que la que hay ahora. Ahora todas las organizaciones se construyen con perspectiva de seguridad, cerradas, no se deja salir a los niños fuera. Nosotros andábamos por el barrio tranquilos y la delincuencia, digamos, no se había democratizado, que es la primera fase, las fases en las que se pierde un país, en las que tú aludes. Es decir, que había unos pocos delincuentes que en unos pocos escenarios cometían la mayoría de delitos. Bastaba con que tu mamá te dijera aquello de no vayas a estos sitios a estas horas para evitar la victimización. Hoy en día eso ya no existe, en Suecia y en Francia eso ya no existe, puedes ser víctima de cualquier delito en cualquier parte y a cualquier hora. La delincuencia se ha democratizado y, por lo tanto, estamos en Europa ante un nuevo escenario que ningún país que ha llegado a ese escenario ha sabido gestionar. Francia y Suecia ya están abocados a la fase final de ese escenario, están casi perdidos. España está llegando ahora al mismo sitio que llegó Francia y Suecia hace unos años. Y estamos haciendo exactamente lo mismo. Nuestros políticos niegan la evidencia, se ciñen a unos números manipulados, a unas estadísticas para decirte que todo va bien e insultan a aquel que denuncia y que prevé a dónde vamos a llegar. Por lo tanto, parece bastante evidente que si nadie hace nada y si nadie hace nada en un corto periodo de tiempo, Madrid será París en 5 o 6 años, o será Malmo, o será Estocolmo. Barcelona ya de facto lo es, y poco a poco, un efecto empático, irán perdiéndose todos los barrios, irán rindiéndose todas las ciudades y afectará también al mundo rural. Son 4 fases. Suecia las pasó, Francia las pasó, nosotros estamos en la tercera, entrando ya en la cuarta. Wow. La verdad es que esto que comentas, yo también crecí en la misma década, yo soy del 79 y lo que yo hacía de niña no he dejado que lo hicieran mis hijos, que son del 2004 y 2006, es decir, pues yo iba con la bici sola y mis padres pues me avisaban de los peligros, pero yo iba sola. Mis hijos eso no lo han hecho nunca.
Y no había psicosis en los 80 y en los 90, pues lo que tú has dicho, pues ciertas zonas donde estaban los skin, por ejemplo, que sabías que había peleas y con evitar eso y sobre todo si vivías a las afueras de Madrid, que es donde vivía yo, las ciudades dormitorio, ahí era total tranquilidad, o sea, salíamos y nos quedábamos hasta las tantas, pues como en el pueblo, ¿no? Había total seguridad. Y las cosas ahora que yo estoy viendo, incluso en esas ciudades dormitorio, es decir, antes estaba en ciertos barrios de Madrid y ahora se está expandiendo incluso las zonas, digamos, de zona pija, ¿no? Zonas donde la gente se iba para que sus hijos tuvieran total tranquilidad y no había tráfico, no había delincuencia. Pues ahora hay bandas, bueno, lo que llaman ahora bandas juveniles, ¿no? Porque si no lo dices de esa manera te funan de todas las formas, están también en este tipo de sitios donde hay urbanizaciones familiares. Yo me pregunto, ¿estamos en un punto de no retorno? O sea, ¿tenemos posibilidad de salvarnos o tal y como está la política, la sociedad también? Porque al final la política es el reflejo de la sociedad, ¿no? Y somos nosotros los que estamos consintiendo tener este tipo de gobierno. ¿Tenemos salvación? Absolutamente, la política es el reflejo de la sociedad, absolutamente. Tenemos evasión, sí, no hay ningún, en criminología no hay puntos de no retorno, no existen. Saint-Denis se pacifica en 6 meses. En 6 meses, si permites a un mando policial operativo actuar, en 6 meses Saint-Denis sería un barrio tranquilo de París. Bukele lo ha demostrado, ahora mismo lo está demostrando en El Salvador. William Bratton Giuliani lo demostró en el 94, convirtiendo una ciudad en guerra, que era Nueva York, la Nueva York de los años 80, en una ciudad en apenas 6 años con descensos del 80% en homicidios y agresiones sexuales. Es decir, no hay escenarios de no retorno, no existen. Pero todo depende del político de turno. Si existe un hombre fuerte que esté dispuesto a asumir el coste del primer año, los primeros 2 años, los primeros meses de revertir esta tragedia criminal, vamos a decirlo, porque París ya es una tragedia criminal, Malmo, Marsella ya son tragedias criminales. Si existe ese político que esté dispuesto a asumir el coste, es decir, que esté dispuesto a defender a sus policías cuando aparezcan los primeros vídeos en la utilización de la fuerza, que esté dispuesto a asumir el coste de que para pacificar Saint-Denis, probablemente en los enfrentamientos, que los va a haber, si quieres de verdad tomar el barrio desde una perspectiva de orden y superar el caos, en esos enfrentamientos probablemente muera alguien del gueto, 2, 3 argelinos, se te va a levantar toda la ciudad, los partidos de izquierda van a aprovechar eso para hablar de represión policial, fascismo, dictadura. Eso tiene un coste político. Entonces, aquí lo único a lo que nos enfrentamos es, ¿hay un líder dispuesto a asumir ese coste? Si hay un líder dispuesto a asumir ese coste, un Bukele, un Giuliani, Saint-Denis se pacifica en 6 meses. Si no hay un líder dispuesto a asumir ese coste, pues entonces lo que tendrá son los Macron de turno, los socialdemócratas suecos de turno de hace 15, 20 años, que son los mismos que tenemos hoy aquí. Es decir, todo está en tu cabeza, en algunos sitios es mejor no ir, pero por lo general la ciudad es una ciudad tranquila, los números nos avalan, la estadística dice que hemos mejorado criminalmente, bla, 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 bla. Y, como no quieren asumir el coste, mantendrán este mensaje hasta el final, hasta que todo estalle, hasta que ya sea imposible de esconder ni siquiera con la maldita estadística. Y ese es el punto donde, que ya ha superado París, es el punto al que estamos llegando nosotros en España. En muchas ciudades, sobre todo empezando por las ciudades grandes y las zonas periféricas, hay una disonancia cognitiva entre lo que el vecino ve en el telediario y escucha en el telediario, que es un delegado del gobierno diciéndole, vives en la ciudad, en el barrio más seguro de Europa, bla, 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 pero luego sale a por el pan. Y cuando sale a por el pan se da cuenta de que ese no es su barrio. El barrio del que habla el delegado del gobierno no es el barrio donde vive él. Y además teme mucho que el barrio donde él vivió no se parezca en nada al barrio donde van a vivir sus hijos. Esa disonancia es la que genera los cambios en la sociedad civil necesarios para dar una patada en el culo a los políticos que nos están intentando engañar, nos llevan engañando muchos años, y cambiar la perspectiva y que vengan a la política hombres fuertes. Porque esto es lo único que provoca cambios radicales en política, el crimen. La economía no, la economía provoca alternancias. La enorme crisis del 2008 lo único que provocó fue cambios de gobierno. Hoy, 20 años después o 15 años después, están los dos mismos partidos, pero alternados. Bueno, ni alternados, porque en el 2008 gobernaba el PSOE y el primer partido de la oposición era el PP. Es decir, que las crisis económicas lo que crean son alternancias. Es el crimen lo que hace que por primera vez en 50 años la socialdemocracia sueca pierda, que por primera vez en 50 años en Italia aparezca una Meloni, que por primera vez en décadas desaparezca el Partido Socialista francés, un partido centenario. Eso solo lo provoca el crimen.
ninguna crisis económica, porque todos los seres humanos tenemos un gen, ¿vale? Atávico, un instinto atávico. Está grabado en nuestro ADN, que es el de protección de la prole. Los hijos, básicamente, y por extensión, la familia, ¿vale? Somos irracionales en esa protección. Irracionales. Es decir, la típica persona que te dice yo nací votando a este partido y moriré votando a este partido, si siente que sus hijos están en peligro, se acabó ese mantra. En eso somos irracionales. Cualquier ser humano es capaz de matar y morir por sus hijos, sin hacerse preguntas, sin cuestionamientos éticos. Nadie mata ni muere porque le suban la gasolina. Entonces, ese escenario es el que provoca cambios políticos abruptos, es decir, no alternancias. Lamentablemente, tendremos que llegar a ese escenario porque los que hay en la actualidad no parece que vayan a reaccionar. Y lo lamentable de llegar a ese escenario es que durante varios años habrá decenas de jóvenes muertos, decenas de niñas violadas en las calles hasta que alguien decida decir basta. Claro. Sí, y el tema de las estadísticas, yo te he escuchado hablar sobre el tema de las no denuncias por miedo, ¿no? Es decir, las estadísticas, pues una manera de manipular, pero existen muchos delitos que no se denuncian por miedo, por todas estas bandas que se han creado. Claro. La estadística es una basura que no sirve para medir el crimen en ningún sitio, no sirve como elemento de evaluación de la criminalidad de una zona. La estadística es una cosa que sirve de manera interna como método de información para los mandos policiales y para generar estrategias, pero no sirve para evaluar qué tipo de criminalidad o cuánta criminalidad hay en una zona, porque la estadística tiene una cifra negra que además en la delincuencia que está explotando en Europa ahora, que es la delincuencia de bandas, como bien sabes, es lo que ha pervertido París y Malmo y Marsella y Estocolmo y lo que está pervirtiendo hoy Madrid y ya ha pervertido Barcelona, en la delincuencia de bandas la cifra negra es altísima. Cuando logras que una banda se imponga en un barrio y sea la nueva autoridad en ese barrio, entre la juventud, y la policía ya no sea la autoridad en ese barrio, pues esa nueva autoridad genera un miedo, es un pánico psicológico global en todo el barrio, que hace que cuando el niño llega a casa y le han robado con una navaja un móvil, el papá ni se le ocurre ir a comisaría a denunciar a los Latin King de su barrio. Ni loco. Es decir, te compro otro móvil, te callas y ya está. Y a partir de ahora ya no sales más a la calle. A partir de esta hora, a partir de ahora ya no vas más a este parque donde has ido toda tu vida a jugar. Ese parque ya no es tu parque, ya no lo controla la policía y por lo tanto se acabó. Esa cifra negra hace que mientras la vida real del barrio va a una velocidad, va en un sentido, el discurso político del delegado del gobierno de turno va en otro sentido totalmente distinto. Entonces, la estadística es un engaño masivo a la población, nos llevan engañando 40 años, que sirve, que es útil para los políticos en escenarios delincuenciales medios bajos. Años 90, principios del siglo XXI, poca gente se preocupaba por la seguridad. Salía el delegado del gobierno, te decía una serie de números y te los creías porque no te los vas a creer. Si tu barrio no parecía una zona de guerra. Ahora bien, si ese escenario cambia, ya ni siquiera los números engañan a la gente. Cuando la gente escucha estadísticas, el otro día vimos una rueda de prensa en Madrid capital, de la delegada del gobierno, junto con el alcalde, PSOE-PP, es decir, que son de la manita que iban los dos. Allí se sentaron a intentar convencer a los ciudadanos de Madrid de que vivían en una ciudad muy segura y de que el crimen no había aumentado. Omitieron los crímenes que hoy en día tienen más repercusión, que son las agresiones sexuales debido a esta ley basura que han hecho esta serie de personas sin mérito ni capacidad reconocidas, más allá de que alguna había sido la delegada de su clase en la facultad y les hemos permitido manejar 400 millones y hacer leyes orgánicas. Bueno, pues con esta nueva ley, con la salida a la calle de pederastas y violadores, con los beneficios penitenciarios de otros pederastas y violadores, la preocupación máxima de una madre hoy probablemente sean los delitos de agresión sexual, que llevan 5 años subiendo en España exponencialmente. Bueno, omitieron esos delitos en Madrid, dividen los homicidios en intentados y consumados, porque saben que los consumados no suben tanto porque la atención médica de primera respuesta al tener UBIs móviles hace que mucha gente se salve, pero el apuñalado está igual, es decir, el crimen está, lo que mejora es la sanidad de primera respuesta. Luego dividieron los robos con fuerza, que es solo un delito, en 3 tipos, porque eran los únicos que bajaban, robos en interior de vehículos, robos en domicilio, para que parezca que desciende algo, ¿vale? En realidad no desciende nada, el crimen violento aumenta y todo te lo camuflan para venderte una realidad que no existe. Y lo malo es que en ese camuflaje, en esa mentira, estaban los dos de la mano. Es decir, estaba la delegada del gobierno, que es de un partido, y el alcalde, que es de otro partido. Uno de izquierdas, uno de derechas, uno del PSOE y uno del PP, y a ambos dos les interesaba decir, porque uno era la delegada del gobierno en la Comunidad de Madrid y otro es el alcalde de la Ciudad de Madrid, que todo va bien. Hasta el punto de que ambos dos, asintiendo con la cabeza,
la delegada del gobierno informó de que los delitos que más preocupaban a la población eran los delitos de naturaleza, no sé qué palabra utilizó, no sé si delincuencia urbana, no sé, y se puso a hablar de los robos con fuerza en vehículos, en domicilios, delitos que operan sobre las cosas, no sobre las personas, y por lo tanto la mayoría de ellos está garantizada a través de seguros. Es una barbaridad decir eso y que los dos, PP y PSOE, levanten arriba y abajo la cabeza sintiendo para convencer a la población. Una madre hoy, un padre hoy, el delito que más le preocupa cuando sus hijos salen a la calle es una violación, es una agresión sexual, es un homicidio, es un apuñalamiento. No son los robos con fuerza, que fue lo único que tenían para vender que había descendido. Es una barbaridad el mensaje que se intenta trasladar de engaño a la población. Claro, si la gente se lo traga, cuanto más gente se lo trague, avanzaremos más hasta ese estadio supuestamente donde no hay vuelta atrás, donde no hay retorno. Siempre hay retorno, ¿vale? Pero avanzaremos más a un estado de degradación muy parecido al de París. Claro, en Barcelona yo sé que la situación está horrible, pero siguen exactamente igual. Quiero decir, salvo que un político decida hacer lo que estás comentando, es decir, tomar medidas drásticas y asumir las consecuencias, porque además son consecuencias no solamente a nivel político, a nivel social para los propios policías, que son los que van a llevar a cabo esas medidas. Claro, con las redes sociales es que es el propio pueblo el que machaca al policía cuando ve esos vídeos y les atacan de brutalidad policial. Eh, claro, ahora háblame un poco de las consecuencias de los policías o el miedo a tomar acción. Es decir, no toman acción, me imagino que no es porque no quieran, sino porque ¿para qué lo van a hacer? Si tienen tanto que perder, van a cobrar lo mismo y se puede hundir completamente su familia o a nivel personal, expediente. Me imagino que hay mucho que perder, ¿no? En ese sentido. Claro, date cuenta, esto es una profesión tanto atípica, somos la profesión con el nivel más alto, con mucha diferencia de suicidios. A lo largo de muchos años acumulas ciertas dosis de frustración porque ves cosas que la ciudadanía normal no ve y esas cosas hay que saber gestionarlas emocionalmente y no siempre se gestionan bien, o a lo mejor en una etapa de tu vida en la que estás bien si las gestionas bien, pero en otra etapa de tu vida en la que por circunstancias personales no estás tan bien, te afectan muchísimo, muchísimo más, ¿no? En España existe un altísimo coste en nuestro trabajo y cero recompensas y, sin embargo, como bien has dicho, para el que no trabaja, para el que mira para otro lado, para el que siempre llega tarde a los servicios, para el que nunca sale a la calle, ese no hay coste ninguno, solo hay recompensas, hay medallas, su carrera va bien, no tiene ninguna mancha, pero claro, yo llevo casi 17, 18 años en los grupos operativos de respuesta en el sur de Madrid. Y yo soy el que responde a los servicios del 112 y del 091. Aproximadamente ha respondido en este tiempo unos 7.000 servicios del 112, cuando alguien llama al 112 o al 091. Pudo haber hecho 6.999 medianamente bien, o bueno, algunos salen mejor, otros salen peor, pero basta con que en uno, en el 7.000, meta la pata, no sepa gestionar mi uso de la fuerza, emocionalmente no sepa gestionar la intervención, se me vaya la mano un poco más allá y alguien me grabe para que me destrocen a mí, a mi familia, mi carrera profesional, todo. Claro, asumir ese coste es muy difícil. Un policía asume el coste de que le apuñalen, de que le disparen. Hombre, pues si te has metido a policía, entra dentro de lo razonable. Ojalá no pasara, pero puede que te lo encuentres algún día. Ahora, por intervenir, por utilizar la fuerza, que te graben en un vídeo, te corten siempre los 2 últimos minutos, porque siempre son vídeos de 2 minutos, si te das cuenta, que es el final del vídeo, la parte represiva. Nunca te dicen cómo llegamos hasta ahí, siempre te enseñan la parte represiva. Ese vídeo te lo ponen en Twitter, te lo retuitea Monedero, por decir algo, es decir, que tiene 200.000 visualizaciones. Tus hijos lo van a ver en el colegio porque se lo van a enseñar sus amigos. Tu familia lo va a ver y te va a llamar. Entonces, hay que invertir el elemento coste-recompensa. Hay que invertirlo. Hay que saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hay que saber que no existe proporcionalidad entre el bien y el mal. En ciertos estadios de criminalidad, entre el bien y el mal no se puede ser proporcionales. Hay que estar con el bien de manera desproporcionada. Esto Bukele lo entiende, Giuliani lo entiende, Macron no lo entendió. Hay que entender que no hay escenarios intermedios entre el orden y el caos. No los hay. Cuando hay una línea, que es la delgada línea azul que nosotros decimos, que separa el orden del caos. Cuando se supera esa línea, ya solo hay caos. Entonces, por citar a Grossman, que es uno de los mayores expertos en violencia del mundo, y el ejemplo este que tanto le gusta a la gente de ovejas, lobos y perros pastores, pues lo que tienes en una sociedad civilizada es la inmensa mayoría de la población que no tiene ninguna capacidad para la violencia. No tiene que tenerla. Son fontaneros, matemáticos, yo qué sé, profesoras de universidad, cirujanas, lo que sea, ¿no? No tienen capacidad para la violencia porque han dedicado su vida a otra cosa.
Esos son el 90, el 95% de la población. Hay una parte pequeña que sí tiene capacidad para la violencia. Y es que además decide utilizarla en su beneficio propio, importándole nada a los derechos de los demás. Esos son los lobos. Están, los ha habido siempre a lo largo de la humanidad. Para separar a los lobos de las ovejas necesitas una línea, necesitas algo. Otro tipo de personas que también tengan capacidad para la violencia y que el Estado les permita utilizarla. Y esos son los perros pastores. Son los que dividen o mantienen a salvo a las ovejas de los lobos. Si incapacitas, si atas a los perros pastores desde la política, criticando permanentemente la actividad policial, poniendo en cuestión permanentemente las actuaciones policiales, como hacen muchos alcaldes en la actualidad y mucha gente que ha llegado incluso a ministerios, si haces eso, si atas a los perros pastores, en una ciudad, en tu barrio, solo hay ya dos tipos, lobos y las ovejas. Solo esos dos tipos. En Saint-Denis, hoy, solo hay lobos y ovejas. Lo que intentamos decirle a la gente es que no esperen a que eso llegue a su barrio. Cuando no saben ustedes lo que es vivir en un barrio donde solo hay lobos y ovejas. Por mucho que hoy el perro pastor te parezca un tipo incómodo, un tipo que no quieres ver, los perros, cuando redirigen a los rebaños de ovejas, ladran. Incluso alguno muerde. No de manera muy agresiva, pero muerde. Si una oveja se va sola, el perro sabe que está en peligro y le ladra, le muerde, le hace volver con el rebaño. Para esa oveja, ese perro, en ese momento, es una incomodidad. Es un tipo, ojalá no estuvieras aquí y me dejaras hacer lo que me da la gana, porque esa oveja no ha visto al lobo aún. No sabe que el perro le está salvando de ese lobo. Entonces, para muchos ciudadanos hoy, ver a un policía, este a qué vendrá, a ponerme una multa, ¿qué me va a decir? ¿Habrá hecho algo mal? Bueno, vale. Reza para que en tu barrio no sea un barrio solo, como es Saint-Denis hoy, como es Malmo hoy, algunas zonas de Marsella, solo de ovejas y de lobos. Reza para que siga manteniendo esa alargada línea azul los perros pastores. Y si no, pues reza por tus hijos, no hay otra. Yo recuerdo la sensación que te daba un policía o un guardia civil antes, ¿no? Te ponías firme, bueno, yo y cualquiera. ¿Qué ha pasado con la autoridad hacia la policía en general, guardia civil o policía? Bueno, pues Se ha segunda fase de perdido. la democracia de un país. Primera fase ya la hablamos al principio, democratización de la delincuencia. Segunda fase, democratización de la autoridad, que es la antesala de la tercera fase, zonas de confort criminal, que es donde estamos nosotros ahora antes de llegar a la última zona no-go, ¿no? Bueno, pues lo que ha pasado es que hay una perspectiva política dominante, que ha sido dominante en los últimos años en muchos sitios en Europa y que implica que degradar la autoridad de la policía implica construir un mundo nuevo que ellos creen que va a ser el mundo nuevo ideal, porque la policía, según ellos, es la causante muchas veces de la violencia y, por lo tanto, Barcelona es el escenario ideal para reflejar esto, ¿no? Llega una alcaldesa y no negocia con los policías, negocia con los manteros, con los rateros, con los ocupas, los lleva al ayuntamiento, les deja dar sermones, los permite sindicarse. Bueno, estás creando una zona de confort criminal. Una zona, el guardia urbano, que se supone si ve a un mantero debe levantarle la manta y multarle, dice, ¿cómo voy a levantarle yo la manta a este hombre si se reúne con mi jefa, con la alcaldesa? Le permite sindicarse, está sindicado. Si se resiste, tengo que utilizar la fuerza, me van a grabar en un vídeo, me van a arruinar la vida. No hay ningún sentido parar y quitarle la manta a este hombre. Me voy con mi moto a otro sitio a tomar un café, no tiene ningún sentido. Bueno, esas zonas son zonas que al principio no parecen muy peligrosas, porque tú puedes decir, bueno, un mantero ha venido a ganarse la vida, uno ocupa esa edad que no tiene casa, vale, muy bien, pero has creado un escenario de degradación, ¿vale? El efecto Lucifer, el crimen es muy empático, provoca que la reincidencia y la escalada, que son dos grandes monstruos de nuestra criminalidad, hagan que en esa zona los criminales se sientan tranquilos, a gusto, seguros. Cuando esto sucede, siempre hay reincidencia y escalada, reincidencia y escalada. Nosotros decimos que la criminalidad es una escalera de palacio, la parte de abajo, los escalones de los palacios son enormes, lateros, ocupas, pequeños hurtos. La parte de arriba se va estrechando, arriba vienen los delitos más peligrosos, pero cuando uno asciende a un palacio, todo el mundo quiere llegar arriba, todo el mundo quiere llegar a las habitaciones. Para dormir en las habitaciones de las princesas, de los príncipes, si no hay coste en la subida de los primeros escalones, si no hay coste, hay recompensa, hay invitación a seguir. Entonces, esa zona de confort criminal, que empezó siendo un ocupa con un diablo y unas rastas, al final, ¿en qué se convierte? En que el 80% de los detenidos por terrorismo yihadista en Cataluña en el último año vivían en casas de ocupación. En que el miserable que nos mató al sacristán hace poco en Andalucía vivía en una vivienda ocupada. Si tú vienes desde un continente a hacer el mal a este país, que hay mucha gente que viene a eso,
no hay ningún tipo de control migratorio, puedes entrar como Pedro por tu casa, encima llegas a una gran ciudad y hay una alcaldesa que te permite estar en una zona ocupada, que te proporciona sanitarios, agua potable, agua caliente, agua potable, que te proporciona todo, y tú no tienes que dar ni un maldito registro, ni una maldita firma, ni firmar un maldito contrato, ¿qué mejor zona para ti para esconderte que esa? Para ti eso es una zona de confort. Eso lo han creado los políticos. Se ha creado desde la política. Y eso afecta a todo. No solo afecta, en Barcelona afectó prácticamente a toda la ciudad, pero también afecta a la manera en la que asimilamos los procesos de inmigración ilegal desbordada, que no puedes hablar de ellos porque te llaman racista, cuando no tiene nada que ver con la raza, ni con la nacionalidad. En Francia se ha demostrado que no tiene nada que ver con la nacionalidad, que la mayoría son ya de segunda y tercera generación y por lo tanto son franceses. Como yo siempre digo, el chico que nos elimina el penalti del Mundial nació en Getafe. ¿Por qué juega con Marruecos? Se ha cansado de decir que es su origen. Él se siente de allí. Es normal que se sienta de allí. Es su origen. El origen de la cultura es lo que marca todos los usos sociales. Nosotros no sabemos tampoco ni asimilar ese tipo de procesos. Lo que hacemos es lo mismo que hizo Francia y Suecia, procesos de concentración, porque el ser humano tiende a unirse tribalmente, ha sido siempre así. Entonces, se lo permitimos, y entonces llegan esto que se llama barrio moro, por ejemplo, ¿no? Que hay ya en todas las ciudades grandes. Están todos allí metidos. Ya son una fuerza dominante. Cuando esto sucede, siempre hay un lobo, siempre aparece un lobo que se quiere aprovechar ese escenario. Anda, si ahí somos mayoría. ¿Y cómo nos han tratado? Nos han tratado, como en Francia y como en Suecia, con procesos de aculturación. Es decir, los gobiernos nos han dicho que todas las culturas son iguales, que todas hay que respetarlas igual, que todas son válidas, que la suya es igual que la nuestra. El problema es que la nuestra es la más próspera y libre que ha conocido la humanidad y la suya es una cultura fallida, por eso huyen todos de ella. ¿Por qué vienen aquí y por qué la implementan aquí? Porque en ese tipo de culturas la violencia es un método básico de resolución de conflictos, de dirimir conflictos. Nosotros tenemos el derecho romano, ellos no. La violencia es un método básico para escalar en la pirámide social de esas culturas. Y como es lo que ellos conocen, vienen aquí y lo utilizan aquí, porque es su método. En esos barrios de mayoría, de cierta mayoría ya, por ejemplo, barrio moro, no es que haya musulmanes, marroquíes, algerinos, gente normal, que está, hay muchísimos de esos, claro, pero los que pasan a dominar allí son los lobos. Los lobos han visto que son mayoría, han dicho, a mí me han dicho que esto es aculturación, que su cultura y la mía van en lo mismo, por lo tanto vamos a seguir imponiendo aquí nuestra cultura. Llega un momento en que los lobos son tan fuertes que ya no respetan ni siquiera la nuestra. No, a partir de ahora aquí ya hay nuevos usos, nuevas normas sociales y son las que imponemos nosotros, ya no son las de vuestro país. ¿Quiénes son los lobos? Todo el mundo lo sabe en Europa. La Sharia, en ciertos barrios de Europa, los grupos criminales organizados que han impactado mucho en Suecia o la mafia que está volviendo a Italia. Esos son los lobos que cuando ven que en un barrio los suyos ya son lo suficientemente fuertes y el barrio está lo suficientemente degradado, van a apoderarse de él. Wow. Sí, además, otra vez con las estadísticas, engañan mucho con el tema de son españoles todos los que han cometido X delitos. Pero claro, una cosa es ser español de origen y otra cosa es estar nacionalizado, que es lo que tú decías de Francia, que son de segunda, tercera o cuarta generación. Y esto es algo que yo he comentado mucho, es un tema cultural, circunstancial, vienen de un país donde así es como se resuelven los conflictos. Y esto casi parece un efecto llamada, ¿no? Ponérselo tan fácil, es decir, se les está dando la bienvenida a todos estos delincuentes. ¿Hay beneficios? ¿Hay un motivo político detrás de esto? Es decir, ¿es por torpeza? ¿Es porque simplemente quieren su poder y ellos están asegurados y les importa tres pitos lo que pueda pasar con el país? ¿O hay intereses? Es decir, buscan que venga gente delincuente a España. Hay claramente intereses en los procesos de inmigración ilegal. Los intereses son siempre económicos. Previo al interés político siempre hay un interés económico. Cuando hay un interés económico, las élites económicas compran a los políticos. Funciona así, no lo hemos inventado nosotros, no funciona así, ¿vale? Entonces, el mundo cambió de repente. En los últimos 20 años el mundo ha cambiado como podía cambiar durante 5 siglos, hace 15 siglos. La tecnología, las nuevas autopistas de la comunicación han hecho un mundo nuevo. En 20 años hemos cambiado mucho. Tú y yo podemos estar hablando aquí, podríamos estar hablando con una persona en China, ahora mismo directamente aquí, sin movernos de nuestra casa. Hay todo un mundo nuevo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, venimos de un siglo XX donde se implementa una nueva mecánica laboral, unos nuevos procesos de trabajo a través del Fordismo, Henry Ford, las cadenas de montaje, las empresas enormes con muchísimo personal, cada uno especializado en una cosa. Uno ponía este tornillo, solo ponía este tornillo, no sabía la magnitud del producto, pero él hacía bien esto, el trabajo a través de las cadenas de montaje, que en el siglo XXI cambia. De nuevo, suceden una serie de cosas
que se implementan a través de los sistemas delivery, de los just-in-time, una nueva forma de trabajar que hace que las grandes empresas necesiten muchísima mano de obra, pero a un coste laboral muy bajo. Muchísima mano de obra para servir su producto, para servírtelo en casa a la hora que tú quieras, pero a un coste laboral muy bajo, ¿vale? Entonces, eso ya no lo encontraban en Europa. Un chaval europeo le dices que te coja una bici 12 horas para cobrar 4 duros y que se tire por la ciudad repartiéndote paquetes, y el 90% te decía yo, ni hablar. Es decir, un chaval europeo se podía quedar hasta los 30 años en casa de sus padres jugando a la PlayStation antes de coger ese trabajo. Entonces se necesitaba algo nuevo, un nuevo método. Las élites económicas les da igual todo y compran a las élites políticas para convertir un drama en un negocio. La inmigración ilegal no es más que un drama convertido en un negocio que ya mueve cientos de millones, ¿vale? Entonces, en esos procesos de inmigración ilegal desbordada, que beneficiaban solo a élites económicas y, por ende, a élites políticas, llegó un momento en que todo se descontroló. Cuando algo es tan anárquico, ni siquiera ellos pueden controlarlo. Llegó un momento en que si el efecto llamada que tú llamas, el Welcome Refugees que tú llamas, que no es más que una invitación a la muerte, ni más ni menos, porque si no quieres cadáveres en el Mediterráneo, lo que tienes que hacer es intentar por todos los medios que no se tiren al Mediterráneo, que no salgan al agua. Si se tiran al agua es la manera más fácil de que haya cadáveres, pero como tú no tienes alma, porque no tienes alma, entonces no solo lo invitas a que venga, sino que luego si se muere y aparece en la playa, haces una foto, la llevas al Facebook y también utilizas la foto de su cadáver, porque no tienes alma. Es decir, a ti te vale todo, ¿vale? Te vale todo. Luego los que ponen el cartel de welcome nunca están allí para recibirles. Entonces, estos son procesos de élites económicas y políticas que han tenido que pactar con mafias, que son las grandes beneficiadas de esto, y que han generado movimientos de seres humanos a gran escala. Porque hoy se puede. Hace siglos no se podía hacer esto, pero es que hoy se puede mover estas ingentes cantidades de seres humanos a gran escala. Y esos procesos llega un momento en que se descontrolan. En que incluso aunque el político diga no quiero que vengan más, ellos no te escuchan. Dicen, ¿por qué? Mi primo ha llegado, está allí, está en París, me llama, me dice que está, pues yo voy allí también. Y ya no saben qué hacer. No saben qué hacer. Si te fijas, Marlaska, las denuncias en la valla, las devoluciones en caliente, mientras gobernaba a la derecha, cuánta brasa nos dieron, cuánta estafa emocional, cuánta de esto, están muriéndose gente, vienen a buscar un mundo mejor, las vallas, los seres humanos no tenemos nacionalidad ni carné, todos somos, bueno, estos mensajes emocionales que llegan al corazón sin pasar por la cabeza que utilizan tanto cuando no gobiernan ellos, ¿vale? Ahora gobiernan ellos. ¿Y qué? ¿Y qué? Nunca en la historia de la democracia en España ha habido tantas devoluciones en caliente, que en realidad son rechazos en frontera. Digo devoluciones en caliente porque fue el nombre que ellos utilizaron para hacer el chantaje emocional, nunca como con este gobierno. Con Blanca, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de vicepresidente. Nunca ningún gobierno español en democracia realizó tantos rechazos en frontera como este gobierno. No saben ni qué hacer, porque lo han utilizado. Un drama es un drama, no lo puedes convertir en un negocio. Cuando lo conviertes en un negocio, pasa con el feminismo, con la violencia de género, que es exactamente lo mismo. Cuando lo conviertes en un negocio tienes un problema. Los negocios, todos los negocios, tienden a expandirse y a perpetuarse. Manolo abre un bar no para cerrar a los 3 meses, abre un bar para vivir toda la vida en ese bar. Y como Manolo tiene 3 hijos, si el bar le va bien, quiere comprar el local de al lado para dejarle un futuro mejor a sus hijos. Todos los negocios tienden a expandirse y perpetuarse. Si tú conviertes un drama en un negocio, ese drama va a tender a lo mismo, a expandirse y a perpetuarse, a crear o sostener problemas para mantener gigantescos presupuestos y miles de personas ya a nivel europeo con sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros en ministerios, direcciones generales, fundaciones, no sé cuántas cosas más. Esa gente no quiere que esto se acabe, porque viven de ello. Un drama no se puede convertir en un negocio. Un drama es un drama. Las personas sin alma, políticos sin alma, han convertido la inmigración ilegal o las muertes de mujeres a manos de su pareja o expareja en negocios. Y eso es lo que tenemos ahora. Y los negocios, como todo el mundo sabe, tienden a perpetuarse y a expandirse. Así que, por hablar de otra cosa que no es la inmigración ilegal, por hablar de la violencia de género, casi 20 años después de la ley, cientos de millones después de la ley, miles de millones a nivel europeo, el número de mujeres muertas no desciende. Es así. ¿Y qué? Y cada vez que hay una fallecida, ¿qué dice Irene Montero en su tuit? No pararemos hasta. ¿Qué significa no pararemos hasta? Nunca habrá un hasta. Siempre va a haber muertes. En un país de 44 millones, la humanidad ha conocido el homicidio y el asesinato desde que es humanidad. Tú no vas a parar esto, es mentira. No pararemos hasta, no es otra cosa que decirle a la población, seguir dándome dinero. Necesitamos todavía el ministerio, seguir manteniendo los presupuestos. Ese es el no pararemos hasta. Es un engaño emocional. Efectivamente, es lo que has dicho del tema emocional, justo lo estaba pensando cuando lo has dicho, porque siempre utiliza este tipo de mensajes. Cuando yo alguna vez he comentado lo del Mediterráneo, decía,
se están tirando al Mediterráneo por el efecto llamada. Tú lo que quieres es que se mueran. No, yo no quiero que se mueran. Lo que quiero es que no haya un efecto llamada para que no se tiren, porque evidentemente si vienen de un lugar que están desesperados, tú les estás ofreciendo todo esto que estás comentando, pues ¿quién no se va a tirar al Mediterráneo? Es que al final no tienen nada que perder, ¿no? Y a través del buenismo y de hacer política, pues eso, con el niño en la orilla que estaba muerto y aquellas personas que son tan egoístas y que no permiten, no existen fronteras, este tipo de cosas nos va a llevar a esa cuarta fase, ¿no? Y viendo sobre todo cómo está la población española de ciega, cómo defienden el gobierno, cómo defienden todas las absurdas leyes que, como tú bien has dicho, pues 20 años de exactamente igual. Es decir, entras en el Ministerio de Igualdad, tienes ahí las estadísticas y ha habido algún año, pues no sé si fue en el 2018 o algo así, que subió, pues fueron 70 y pico. Es decir, que incluso han subido en algunos casos, ¿no? Hablando del tema de género, que ahora Sánchez dice que va a haber una nueva ley para asegurarse de la paridad en política, en empresas privadas y tal. ¿Qué opinión tienes del tema de la cuota de género en la policía? En la policía y en todos los sitios. Mi opinión es absolutamente negativa. Yo tengo 3 hijos, la mayor es una niña, yo educo a mi hija para que jamás acepte una cuota, además la educo más allá de eso, para que se enfrente a aquel que se le ofrezca. En la vida hay que prosperar a través del mérito y la capacidad. Esto no tiene nada que ver con el sexo y, por lo tanto, cada uno tendrá en su área un cierto método, cierto mérito y cierta capacidad y habrá que evaluarlo en función de eso. Es un entramado. Es un entramado, es un plan a largo plazo, no es solo una ley de violencia de género, es toda una ideología. De hecho, la ley viene precedida de la ideología, que si te fijas es como se imponen las leyes en las dictaduras. En las democracias se supone que las leyes se adaptan al sentir del pueblo, ¿vale? Los políticos son un instrumento que adaptan el sentir de la población al ámbito legislativo. Las dictaduras no son eso. Las dictaduras son un sitio donde una minoría, una élite minoritaria que está allí en un pedestal arriba, impone su ideario al resto del pueblo. ¿Vale? Su ideología a través de las leyes al resto del pueblo. La ideología de género es eso, la ley de violencia de género es eso. Primero nos inculcaron la ideología en colegios, en universidades, en el cine, en la cultura, una serie de años, y luego crearon una ley con el mismo nombre, ley de violencia de género, ideología de género, ley de violencia de género. Un nombre que además es malísimo porque las personas no tenemos género, no tenemos sexo. Pero como se trataba de colectivizar, el conjunto de mujeres sí que es el género femenino y se trataba desde el principio de colectivizarnos a todos para que fuera más difícil, más fácil dirigirnos, ¿no? Pero es un entramado. Es un entramado que impacta en las escuelas, en la cultura, en las universidades, en los programas de televisión, va mucho más allá de la ley. Y es un entramado que estresa a sociedades, siempre ha sido así. Es decir, cuando los políticos se creen más listos que los demás y implementan leyes en función no del sentir general, sino de su propia ideología, las sociedades se destrozan, se estresan, ¿vale? Y esto es lo que ha pasado con la ideología de género y lo que está pasando con las cuotas. Personas que deberíamos cooperar ya estamos enfrentándonos. Personas que han llegado por mérito y capacidad a un sitio están permanentemente bajo sospecha, permanentemente bajo sospecha. Porque si es mujer, ¿por qué sabes que no ha llegado por una cuota y no por mérito y capacidad? Le hemos quitado hasta eso a la mujer, le han robado hasta eso a la mujer. Con lo que le ha costado llegar hasta ahí y ahora se lo han robado. Es decir, ya están en permanente sospecha. Yo esto lo cuento siempre con el ejemplo de la atleta. La atleta de 10 años, con un potencial enorme, la ve un entrenador profesional de verdad que dice, esta chica con 20 años puede ser medalla de oro. Va a ser largo. Hay que empezar con procesos de trabajo muy duros, mucho sacrificio, mucho entrenamiento físico. Luego hay que implementar procesos de tecnificación. La tecnificación es muy importante para conseguir esas décimas de más que nos lleven al oro. Luego hay que hacer procesos de fortaleza mental, porque todo el mundo sabe lo que implica a nivel mental este tipo de esfuerzos, para que ella siempre sea fuerte, y con 20 años tendrás un oro. Pero entonces aparece el político, la política de turno, recién salió de la Complutense, analfabeto integral, no sabe nada de la vida, pero pretende convencerte de que sabe más que el resto de los seres humanos. Y entonces empieza aquello de que no, el papel de la mujer en la sociedad va a transformarse, con nosotros lograremos que el papel de la mujer avance porque llevamos siglos, no sé qué, no sé cuánto, así que esta chica va a ser oro, pero a los 15, no a los 20. Lo digo yo a través de un real decreto o a través de una ley orgánica, o a través de a los 15, no a los 20. ¿Qué sucede con esa atleta? Tienes que variar los entrenamientos, comienzan las lesiones llevan a procesos de frustración porque no puedes entrenar como tú querrías entrenar, los procesos de frustración prolongados llevan a decaimientos emocionales, ansiedad,
toda la degradación mental que se produce y acaba siendo casi un juguete roto. Has destrozado al atleta. Te has metido donde no sabías, donde no debías, has transformado un proceso natural en algo artificial y has destrozado al atleta. Eso es lo mismo que con las cuotas. El papel de la mujer en la sociedad lleva un ritmo. Lo asienta la propia sociedad. Cuando es la propia sociedad la que decide, se asienta en un pilar fuerte, duro. El papel de la mujer al principio de la dictadura no se parecía en nada al papel de la mujer al final de la dictadura. El papel de la mujer al principio de la democracia no se parecía en nada al papel de la mujer al principio del siglo XXI. Es la propia sociedad, no necesita salir de Montero para eso. Cuando esos cambios los provoca la propia sociedad, son cambios fuertes, duraderos, son cambios que resisten. Cuando llega la política a transformar esos cambios, estresas a la sociedad. La destruyes, la metes en un conflicto permanente. Y entonces ahora todo el mundo queda bajo sospecha. No solo la policía, es toda la sociedad, en la policía también. Yo cuando entré en la policía hace 20 años, en mi ciudad no había nadie en seguridad ciudadana, ninguna mujer en la calle. Con mi promoción llegaron las 2 primeras. Hoy solo en mi equipo hay 3. Y en toda la seguridad ciudadana hay 50 o 60. Cuando yo entré, prácticamente ninguna mujer hacía deportes de combate. Ninguna. Hoy en día llegan chavalas, chicas de 20, 25, 30 años que hacen crossfit, full contact, jiu-jitsu, maratones. Ha sido la propia sociedad la que te ha dado eso. No necesitaron nunca a Irene Montero. Es una evolución que, como la marcamos nosotros mismos, la ciudadanía, es una evolución fuerte, firme, que no estresa a nadie. Han llegado estos a cambiarlo todo, a cambiar la ley natural por su maldita ideología, y nos han estresado a todos. No sé tú, yo estoy estresado. No, pero está perfectamente descrito. Es que además coincido tanto en todo lo que dices. Yo he dicho precisamente esto de flaco favor le han hecho a la mujer, porque cuando antes una mujer llegaba a un puesto de responsabilidad o ganaba algo, se aplaudía, se admiraba a esta mujer. ¡Wow! Era un ejemplo a seguir, ¿no? Admirada por otras mujeres. Y ahora las propias mujeres miramos a esa mujer que está en X cargo, por ejemplo, en todos los cargos públicos, todas estas políticas, y es que las miramos con una cara de decir, ¿y tú qué haces ahí? ¿Qué has hecho para ganarte ese puesto? ¿No? Pues todas estas mujeres que vienen de tener cero experiencia en la empresa privada, cero experiencia en todo, han tenido un mini puesto de trabajo, algunas siempre han estado en política y ahí están. Bueno, los políticos en general, pero estamos hablando del tema de la mujer. Y es que está haciendo el efecto contrario, ¿no? Entonces, cuando ves a una mujer dices, está ahí porque seguro que le ha quitado el puesto a un hombre que valía más que ella. Es tremendo. Y concretamente en el tema de la policía, el hecho de que una mujer tenga que hacer unas pruebas que son para la máxima capacidad para la mayoría de las mujeres y que los hombres tengan que hacer otras pruebas, eso... ¿Cómo repercute para vosotros, los compañeros, a la hora de patrullar o a la hora de ir a una situación de conflicto, tener una mujer que sabes que es, bueno, por el hecho de ser mujer, pero bueno, hay mujeres que sí podrían hacer las pruebas de un hombre, que sí podrían llegar a ese nivel, pero claro, ya no están. Entonces, una mujer que tiene menos capacidades y encima ha hecho peores pruebas, ¿os pone a vosotros en situación de peligro? ¿Preferís ir con hombres? ¿Qué situación tenéis ahí en la policía con las mujeres? Esto, como todo en la vida, hay que ser razonable. Hay que ser razonable, hay que tener 2 deditos de frente. Solo teniendo 2 deditos de frente se salva casi todas las situaciones. Hay un mundo nuevo, un nuevo escenario, que venimos de una mujer de tradicional, mi mamá, mi abuela, la que prácticamente no salían de casa, eran lo que cuando te levantabas en el cole y no sé por qué se hacían esas cosas, pero se hacían. Decían, a ver, preséntate y di quiénes son tus papás. Y tú te levantabas, decía, me llamo Samuel, mi papá es minero y mi mamá ama de casa, ¿verdad? Decíamos todos más o menos el 90%, ¿verdad? Y en ese papel, en la mujer ya no existe con la sociedad. La inmensa mayoría de las mujeres trabajan, ¿verdad? También salen de fiestas, también hacen... Y cada vez la incorporación de la mujer al crimen también es mayor. También en grupos criminales, en bandas, cada vez es mayor, ¿vale? Hay un nuevo escenario, por lo tanto necesitamos... Antes era un cuerpo netamente masculino, hoy ya no se puede sobrevivir con eso. Entonces se necesitan muchas mujeres. Además tienen ciertas cosas en base a la inteligencia emocional. Por ejemplo, a mí me gustan mucho brigadas de policía científica, creo que son superiores a nosotros, por la minuciosidad del trabajo, por cómo... Somos diferentes, al fin y al cabo somos diferentes. Nos pretenden igualar a través de la política, pero es mentira, somos diferentes, ¿no? Entonces, se necesitan mujeres, se necesitan mujeres en la calle, cada vez más, cada vez más. Hay cada vez más mujeres a las que cachear, yo no puedo cachearlas en una intervención, y a las que detener, y a, bueno, pues todo, ¿no? Entonces, hay ciertos niveles en las pruebas en los que sí se pueden marcar unas diferencias. Sí, no pasa nada, absolutamente nada.
Porque si basas casi todo en las pruebas físicas, lo más normal es que te entraran pocas mujeres. Pero también podrías quitar las pruebas físicas, hacer otro tipo de pruebas y entonces entrarían más mujeres. No. Mira, todo tiene unos niveles de normalidad. Lo que no se puede es por ley obligar a. Es decir, hay ciertos grupos en la actualidad, hoy todavía, por ejemplo, los geos, o ciertas zonas en la OIP, o ciertos donde tiene que estar preferentemente, o hasta ahora, por ejemplo, los geos, solo varones. Porque todavía no ha llegado ninguna mujer que llegue a esas marcas. Si por ley, por ejemplo, intentas cambiar eso y meter cuotas en los geos, vas a poner en peligro a compañeros, seguro. Absolutamente. Es algo que ya se ha intentado hacer desde la política, no se ha conseguido todavía, ¿eh? Pero todo el mundo quiere ser el gobierno que mete la primera mujer en el geo. Todo el mundo quiere ser el gobierno de la película de la Teniente O'Neill y demás. Pones en peligro a un compañero tuyo, hombre, si hay que sacar de una emboscada en una casa donde has entrado un grupo criminal y han disparado a un compañero y el compañero pesa 90 kilos, a ese compañero no se le puede dejar dentro. Que con el equipo táctico pesará 110, no se le puede dejar, allí hay que sacarle. Entonces, ¿puedes sacarle o no puedes sacarle? A mí me da igual que seas hombre o mujer. ¿Puedes o no puedes sacarle? Si no puedes sacarle, no sirves. No es que hay que meter a una mujer, no, que no, que no. Que no se puede comprometer la vida de este compañero. A día de hoy, el escenario es el que es físicamente. ¿Qué va a pasar dentro de 70 o 100 años? No lo sabemos. Yo no sé cómo va a evolucionar el ser humano. Igual dentro de 70 o 80 años hay una cantidad enorme de mujeres que físicamente están igual que los hombres, han llegado a su altura. Pero hoy solo con ver las competiciones deportivas sabemos que ese escenario no ha llegado. Permitamos, por favor, a la sociedad que sea la propia sociedad la que llegue a ese escenario. Permitamos que sean nuestras propias dinámicas sociales, las acciones voluntarias de las mujeres y los hombres, los que nos permitan llegar a ese escenario, porque entonces será un escenario fuerte y consolidado. No permitamos a estos políticos que a través de leyes orgánicas y reales decretos nos obliguen a llegar a este escenario como obligaban a aquella atleta de la que hablábamos antes a ser oro a los 15 años. Porque entonces destrozaremos el escenario, estresaremos a la sociedad. Todo tiene una mesura, todo tiene una razón de ser, tienen que entrar mujeres. Todo tiene. De manera general, la policía en los sistemas de acceso tiene que haber pruebas diferenciadas para entrar a la policía. Luego, si tú quieres entrar a los geos, es un grupo muy especializado que hace una serie de cosas, estas son las marcas. ¿Las haces o no las haces? No, es que como yo soy mujer, pues no puedo. ¿Haces o no haces estas marcas? Si no las haces, no puedes entrar. Dentro de 20 años aparecerá la primera que las haga. Bienvenida, hombro con hombro, vamos, por ello, hombro con hombro. Si a mí me da igual lo que tú seas, me da exactamente igual si eres hombre o mujer, tu orientación sexual, ¿qué me importa a mí? Esto solo les importa a ellos para hacer política, a mí no me importa nada. Pero cuando llegue de manera natural ese escenario, cuando aparezca una mujer que supere las marcas igual que superan los hombres, hasta que llegue ese escenario, por favor, políticos, no toquéis, no hagáis nada, todo lo que tocáis lo destrozáis. Absolutamente. Y hablemos de las zonas no-go que nos preguntaban por aquí. ¿Qué son exactamente? Bueno, lo dice la palabra, ¿no? Pero no sé si hay algún detalle aparte de no ir a estas zonas peligrosas, zonas donde hay muchas personas o muchos criminales. Lo tenemos en España, está creciendo, está en ciertas ciudades, ya se está expandiendo a ciudades más pequeñas, provincias, pueblos. Estamos a las puertas de tenerlo. Estamos a las puertas de tenerlo. Porque estamos con las mismas estrategias y los mismos errores que cometieron los países que ya lo tienen. Exactamente lo mismo. Desde la política, exactamente lo mismo. Una zona no-go es un escenario donde la autoridad formal de Occidente ya no rige. Policías y jueces serían la autoridad formal en Occidente, ya no manda. Y una nueva autoridad. Esta nueva autoridad generalmente tiene mucho que ver en Europa con estos procesos de inmigración ilegal desbordada de los que hablamos. Por eso, en muchos sitios la nueva autoridad es la Sharia, ¿no? No saber gestionar estos procesos y tampoco saber gestionar los procesos de segunda y tercera generación, que son los que, por ejemplo, en Madrid han provocado las bandas latinas, ¿vale? No sabemos gestionarlo, no tenemos política criminal porque no hay gente. La política criminal la hemos abandonado en manos de políticos analfabetos. Entonces, pues no sabemos. Esa nueva autoridad cambia los códigos, cambia las dinámicas sociales, cambia todo. Se lo hemos permitido nosotros, ¿eh? A través de esos procesos de aculturación con que los hemos recibido. Tu cultura vale igual que la mía. Ellos han dicho así. Entonces yo no tengo que abandonar la mía. Pongo la mía en el barrio, la implemento. Como tienden a juntarse tribalmente, cada vez son más. Y si cada vez son más, aparece el lobo del que hablábamos antes y pasa a dominarles a ellos y al resto, ¿vale? Es un proceso de degradación muy rápido, muy rápido. La gente no sabe lo rápido que es. Podríamos tenerlas aquí en 3, 4 años si no se frena cuando hay que frenarla. Al principio de esas escaleras de palacio de las que hablábamos antes. Y en España no se está haciendo. En España no se está haciendo. Perdón, que se había abierto la puerta. ¿Va a llegar? Si nadie hace nada, va a llegar.
poca duda, cero dudas de que va a llegar. ¿Van a ser 3 años o 4 o 5 o 6? Hombre, yo no soy adivino, pero llegar va a llegar. Las zonas de degradación van a llegar, la zona no-go va a llegar, empezarán las grandes ciudades como siempre, va a empezar casi seguro por el corredor del Mediterráneo y Madrid como capital, las zonas periféricas, que siempre son los barrios obreros, que siempre es lo que primero se degrada en todos los sitios, porque estos procesos de los que hablábamos antes tienen detrás tanta carga emocional que son todo una estafa, ¿no? Es decir, estos políticos que hacen y utilizan a los inmigrantes para hacer campañas políticas de imagen, para lavado de imagen, siempre lo mismo, tráetelos, vamos a hacernos la foto, vamos a hacer la campaña política, pero aléjanos de nosotros, aléjalos de donde nosotros vivimos. Por eso, mucho antes que la Navata, se degrada Parla, se degrada Fuenlabrada, se degrada, aléjalos de donde vivimos nosotros. Al final son profundamente racistas. El hecho de que utilicen la inmigración ya denota que son profundamente racistas, ¿no? Entonces, vamos a llegar a ese escenario. Vamos a llegar a ese escenario si no hacemos absolutamente nada. Claro, vamos a llegar si no tenemos un político fuerte que sepa enfrentarse a esto de las zonas no-go. Y entonces el mundo cambia. En una zona no-go todo cambia. Hay nuevas dinámicas, nuevas normas, nuevas reglas. No hay la autoridad docente. No puedes llamar a la policía. Las maras estas tan famosas que ha hecho Bukele ahora mismo gobernaban los barrios. Eso no se puede entender a Bukele si no estás allí viviendo, si no has vivido allí. Es decir, si tienes 4 hijos, te han matado al mayor, una mara, y te han violado a la mediana, no puedes juzgar a Bukele. No. Bukele ha impuesto una nueva autoridad donde no había autoridad. Es decir, por el barrio pasaba tu hija y el jefe de la mara veía a tu hija y se encaprichaba de tu hija y decía, esa, mañana en mi casa. Y si mañana no iba a su casa, esa, a satisfacerle sexualmente, al día siguiente tenía la cara marcada entera con una navaja. Y ese era el escenario en el que se vivía en El Salvador. Y hay que juzgar a Bukele dentro de ese escenario. Es decir, hay escenarios de degradación criminal donde ya no se pueden dar cobertura a todos los derechos humanos de todos. Tienes que escoger entre los derechos humanos de la gente honrada, de la gente de bien y los de los criminales. No puedes garantizar los dos. En España todavía se puede. En El Salvador ya no se podía. Hay escenarios de degradación criminal donde o estás con los derechos humanos de la gente honrada o estás con los derechos humanos de los criminales. Solo tienes esa opción. No hay una opción buena, solo hay la mala y la menos mala. Eso solo lo puede entender el que lo vive. Viviendo en un chalet en Getafe o una Navata lo entiendes más difícilmente, pero si vives allí lo entiendes. Entonces tiene que haber un político que entre la mala y la menos mala escoja la menos mala. Es decir, si solo puedo garantizar unos, voy a garantizar los de la gente. Y así hay que juzgar a Bukele y así habrá que juzgar al político, si es que aparece, que pacifique París y Saint-Denis, y así habrá que juzgar al político español si dentro de unos años llegamos a ese escenario de degradación que vamos a llegar y aparece alguien que lo quiera solucionar. Claro, es que es la ciudad sin ley, literalmente. Y siempre se habla de los derechos humanos de los presos, de los criminales. Que te interrumpa, perdóname. Has dicho la ciudad sin ley. Claro, es la ciudad sin ley. Y esa ciudad sin ley empieza por no atender esos primeros escenarios que nosotros llamamos zonas de confort criminal, que son los que ha creado ahora Ada Colau en Barcelona. La ciudad sin ley empieza ahí. ¿Qué es eso? Es el hecho de que el criminal diga, pues aquí no hay coste. Y si no hay coste, hay recompensa. Si te fijas, la teoría criminológica más famosa del mundo, que es el Broken Windows Policing, la teoría esta de las ventanas rotas, bueno, se puede explicar de manera muy larga, pero básicamente significa una cosa. Nobody's watching. Aquí nadie vigila. Y si nadie vigila, pues la gente tiende a desarrollar sus instintos más primarios, sus instintos más atávicos. Si nadie vigila, si aquí no hay una autoridad formal, pues entonces empezaremos a hacer la teoría de las ventanas rotas. Es el típico coche que el profesor Félix Zimbardo puso en el Bronx, abierto y dejó allí durante varios días, vandalizado. En el momento en que la gente vio que llevaba allí varios días aparcado y nadie lo cogía, vandalizado, y puso otro igual en Palo Alto, California, a un nivel económico altísimo, y nadie lo vandalizaba. Pero bastó con romper un cristal, pasar 2 días y todo el mundo ya vandalizó el coche. El coche apareció vandalizado a los 3 días. Bastó un cristal roto para que la gente supiera: aquí nadie vigila. El coche no es de nadie. Lleva aquí aparcado días y encima tiene un cristal roto. Nadie mira por él. Si no es de nadie, el siguiente que pasó tiró una piedra. El siguiente que pasó metió la mano y sacó el casé. El siguiente que pasó abrió la guantera y encontró un móvil. Y acabó totalmente vandalizado. Eso hay que frenarlo en los primeros estadios. No puedes, desde la política, como ha hecho Colau, generar barrios donde el ciudadano honrado y normal se asoma a la ventana y vea que nobody's watching. Nadie vigila, porque acabarás en una zona no-go, en una ciudad sin ley que tú has dicho.
Claro, es que al final es que esto va a ser como el lejano oeste. Es decir, si tú estás en una ciudad como el Raval en Barcelona y lo que tú dices, abres la ventana y ves que uno tiene un machete, el otro y tal, unas peleas y montones de follones y que literalmente tu vida está en peligro, pues vamos a empezar a tener circulación de armas ilegales seguramente, porque al final es tu cuerpo o el mío, es decir, tu vida o la mía. Yo en mi casa voy a tener un arma y a ver si va a entrar alguien y vamos a entrar en un desastre absoluto, ¿no? Porque esto lo que decías de el nobody's watching es un poco como nos comportamos como cuando somos niños, ¿no? Nuestros padres nos ponen límites y en función del límite, pues tú haces más o haces menos. Si te dan la mano, tú coges el brazo. Entonces, si tú haces, no sé, invitas unos amigos a casa cuando tus padres no están y no pasa nada y no hay consecuencias, la siguiente vez vas a invitar a muchos más amigos y vas a montar una fiesta. Y si no pasa nada, pues lo siguiente, ¿no? Y hasta que no hay unas consecuencias, pues porque un vecino ha llamado a la policía y vienen y le meten miedo al chaval, o llegan los padres antes de tiempo, o por el motivo que sea le han pillado, ahí es donde dice, ostras, estaban watching, ¿no? Alguien sí que estaba watching. Y es que es naturaleza humana, al final esto es conocer un poco la psicología del ser humano y claro, unos son más malos y tienen una tendencia más mala y otros es un poco pues aprovecharse de la situación, ¿no? Ah, bueno, pues nadie está mirando, como el que ve una cartera en el suelo, pues hay algunos que cogerán la cartera y se la llevará a la policía y otro dirá, ah, bueno, total, pues me quedo con el dinero de la cartera y tiro la cartera por ahí, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que vamos a una situación que la verdad a mí me preocupa sobre todo por mis hijos, supongo que tú igual, que también tienes hijos, porque bueno, pues de aquí a unos años, pues yo además como vivo en la montaña, pero me preocupa sobre todo los más jóvenes que al final, pues cuando quieren hacer su vida, normalmente se van a las ciudades, ¿no? A estudiar, a trabajar, a conocer gente. ¿Y qué va a ser de nuestros hijos? ¿Crees que va a haber un gran éxodo de gente que se va a ir de España buscando, no sé, pues Islandia, por ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo de no tienen criminalidad cero, pero casi. Criminalidad cero sería imposible, pero... La gente quiere sobrevivir, vivir bien. La gente quiere vivir bien. Si en este país se ha vivido muy bien durante mucho tiempo, por eso empezamos hablando de que estábamos mal acostumbrados, ¿no? Se ha vivido muy bien durante mucho tiempo. Cuando los procesos cambian, la gente busca soluciones. Has puesto un ejemplo muy bueno con la fiesta de los chavales, claro, y la primera fiesta vinieron 10, la segunda vinieron 30, pero es que la tercera se te ha desbordado y vienen 70 y de esos 70, 20 no los conoces y 5 de ellos han metido droga en tu casa. No tenías probablemente ni idea, pero la droga ya la tienes allí. Y has generado, porque no ha habido límites, has generado un escenario de degradación en tu propia casa. Se puede extrapolar perfectamente al barrio, se puede extrapolar perfectamente a la ciudad. Son procesos complejos que hay que analizar, son procesos complejos que hay que analizar, que tienen mucho que ver con la criminología básica, la criminología clásica, es decir, prácticamente la creación de las bandas criminales que hoy tanto nos afectan en España, tienen todos los mismos procesos. Las bandas latinas, por ejemplo, ¿vale? Que tenemos en Madrid, nacen en Estados Unidos. ¿Por qué nacen en Estados Unidos? Por lo mismo que aquí. Por una oleada a mediados del siglo pasado de emigración desde Sudamérica y Centroamérica hacia Estados Unidos a través de la frontera con México, ¿vale? Miles y miles y miles de personas que llegan allí a matarse a currar, papás que se tiran 12, 13 y 14 horas currando todos los días, mamás que se tiran en casa haciendo comida para 4, para 5, fregando, lavando, niños que están sueltos por la calle, procesos de anomia, no entienden el idioma, no es su ciudad, vienen de un pueblo donde la vigilancia y los sistemas de autoridad informales eran altísimos. En el pueblo, cualquier cosa que hagas, te ve el del bar, el Paco, te ve la vecina Pili, avisa a tu padre, he visto al niño fumando un cigarrillo debajo de los pinos. Llegan a una gran ciudad, Detroit, Los Ángeles, eso no existe vigilancia informal, no existe, los padres están currando y se creen que esto es igual que el pueblo, pero no lo es, y empiezan a crearse y a juntarse en el parque y a formar su nueva familia, que es la banda, ¿no? Esa banda repercute luego en Centroamérica y Sudamérica porque de Los Ángeles literalmente los echan, que son los que luego llegan a El Salvador, los que hoy están encarcelando Bukele, los echan directamente de Los Ángeles y se trasladan a Europa, que es lo que nos ha llegado. ¿Por dónde entran en Europa? Hombre, somos hermanos. Los hispanoamericanos y nosotros somos un continente hermano, compartimos todo, religión, cultura, idioma, todo, pues entran por España. Y es aquí donde se han asentado. Esto
impacta en todas las dinámicas sociales criminales y no tiene nada que ver con la raza ni la nacionalidad. Son procesos culturales que afectan incluso dentro de un propio país. Si te fijas en los años 80, tuvo mucha relación con la heroína, pero los barrios periféricos, los barrios obreros, esto que empezaban a crearse con la migración del pueblo a la ciudad de los años 70 masiva y principios de los 80, barrios de extrarradio que se creaban, que primero eran chabolistas, luego ya tenían agua y demás, y hoy forman lo que conocemos, Fuenlabrada, Parla, que eran pueblos de 15.000 habitantes que pasaron a tener 200.000, ¿vale? En los años 80 ya hubo un impacto en el crimen. Aquel Toreta, aquel Vaquilla, aquellos atracos con recortada, ya hubo un impacto en el crimen. Y eran españoles, no eran de otra raza, pero había habido unos procesos de inmigración desbordada del pueblo a la ciudad. En los pueblos la vigilancia informal es muy alta, en la ciudad no. Ese tipo de personas venían con muy baja cualificación, llegaban a la ciudad, se tiraban los papás currando 12, 13, 14 horas. No estaban nunca en casa. La mamá en casa, el papá currando, el chaval por el barrio. El barrio de la ciudad no es como el barrio del pueblo. No es como el pueblo, no se parece en nada. Tiene otros peligros. No había esa vigilancia informal. Eso tuvo un efecto en el crimen en la España de los años 80. Está perfectamente dibujado en el cine kinky, un cine patrio nuestro, un cine especial de España. Eso tuvo un efecto. Es decir, que procesos de inmigración desbordados de nuestros abuelos, del campo a la ciudad, de nuestros abuelos, tuvieron un efecto en el crimen. Y ahora alguien pretende decirnos que esos mismos procesos desbordados, pero de un continente, el africano en este caso, que es el que está impactando ahora, con el que no compartimos nada, ni idioma, ni religión, ni cultura, ni nada, no van a impactar en el crimen. Pretende hacernos a alguien creer que va a ser así, que no van a impactar. Y si dices que sí van a impactar, te llaman de todo. Te llaman racista, te llaman a... Impactaron los procesos de inmigración del campo a la ciudad de nuestros abuelos y no van a impactar un proceso de inmigración igual de un continente como el africano. ¿Qué sentido tiene creer eso? ¿Qué sentido que tiene que si denuncias eso te llaman racista? No tiene ningún sentido. Los procesos tienen que ser, todos los procesos y todas las dinámicas sociales tienen que ser controladas. Claro, yo me pregunto también, los chavales españoles de origen español, ¿crees que se están metiendo o sabes que se están metiendo o acabarán metiéndose también en estas bandas por el mismo motivo por el cual se metieron los primeros, ¿no? Un tema económico. Aquí en España tenemos una situación pues muy, muy triste, chavales que están estudiando, salen de la carrera y ganan una auténtica miseria, ¿no? Y ven que el de la banda pues está con un nivel económico, que si se compra un coche, que si se compra cosas de marca, y lo veo muy tentador para los chicos jóvenes, porque además lo que antes para mí era como muy lejos, pues como que se va acercando y voy escuchando mucha información que da mucho miedo, porque digo, es que esto va a afectar a nuestros hijos y a los que ahora son chiquitines, pues cuando lleguen a la adolescencia, encontrarse simplemente con que conozcan a uno, ¿no? Pues que vea que se vive súper bien y para qué vas a estudiar y para qué vas a trabajar. Pues yo vivo en una casa y encima tengo ayuda, no pago la casa, no pago nada. Y luego a través de esto, de vender sustancias ilegales o de hacer trapicheos de lo que sea, o simplemente rendir lealtad al jefe de la banda, pues ya como que tienes protección y tienes la vida resuelta, ¿no? Yo pienso un poco que esto puede acabar siendo de esta manera, ¿no? Sí. Esas dinámicas están estudiadas en criminología y sociología, pero si te fijas, el antihéroe es una figura muy promocionada en el cine, en las canciones, en el rap. El antihéroe es una figura de atracción para muchos jóvenes. Raperos de estos que delinquen, que hablan de vender droga, pero claro, al final son los que tienen los coches caros, son los que llevan los móviles de última generación, son los que tienen las Nike Jordan y lo estamos promocionando a través del cine, a través de la música, a través de todo, prácticamente. Como sociedad al antihéroe los estamos promocionando. Y eso impacta en la empatía criminal, en el efecto Lucifer, del joven que también quiere tener un estatus de poder. No quiere ser un mindundi, quiere tener un estatus de poder. Impacta incluso en la violencia mal llamada de género, aunque por esto me llaman machista, me llaman de todo. Y a mí me da igual, yo como me gusta estudiar las causas para llegar a soluciones, que existe ese efecto que es algo genético en muchas mujeres desde siglos. Que tiene hasta un nombre, bueno, que es el efecto de buscar a alguien que proteja, ¿no? Durante mucho tiempo las mujeres eran necesitadas de protección porque
en los escenarios, no en el escenario actual, claro, evaluarlo desde hoy, pero hace siglos una mujer tenía en 10, 15 o 12 hijos en su etapa vital, a los 60 años la mayoría ya estaban muertas, igual que los hombres, porque no había la experiencia de hoy, prácticamente pasaban toda su vida o embarazadas o recién nacido el niño y por lo tanto necesitaba esa protección. Es eso lo que hace que el hombre salga a trabajar al campo 12 horas para traer la comida y la mujer no, evidentemente. O lo que llaman ahora heteropatriarcado, que es una estupidez, que no es más que las dinámicas que nos han permitido sobrevivir como especie, porque si tú estás embarazada, lo lógico es que yo salga al campo para traer la comida y tú te quedes aquí a la leña y al fuego, ¿no? Bueno, estas dinámicas, esta atracción surge porque la mujer estaba necesitada de proteger a la prole, a los suyos. ¿Y cuál es la manera más básica hace 5, 10, 15 siglos de proteger a los suyos? Juntarte con el más fuerte. Si te juntas con el más fuerte, la supervivencia de tus genes están asegurados. Juntarte con el más fuerte. Eso ha sido así durante siglos. Siglos y siglos. El escenario actual ha cambiado eso, pero ha cambiado desde hace muy poco, desde hace un siglo. Muy poco, en comparación a lo que llevamos en la carga genética de siglos y siglos y siglos. Por lo tanto, eso es lo que hace que todavía hoy existe una atracción, por ejemplo, del género femenino al masculino, al malote. Muchas chicas en el instituto prefieren al tío de la chupa de cuero y la moto al tío que saca 10 en matemáticas. Existe esa atracción. Me da igual que me llamen machista por decirlo. Y Existe. brilofilia, ¿no? Hibristofilia, sí. Es un nombre, bueno, existe porque está estudiada, claro, está estudiada. Eso existe. Eso, si estudias a los grandes criminales, en Estados Unidos sobre todo, que hay muchos más, sabes, asesinos en serie, muchos más estudios, muchos más. Bueno, aquí en España hemos estudiado alguno, pero menos, ¿vale? Pero si los estudias, verás que todos tienen un factor común, un denominador común. Cuando están en prisión, reciben decenas de cartas de amor. Sí. Esta mayoría de ellos acaban casados con trabajadores sociales, trabajadoras sociales de la cárcel, Sí, o con gente de fuera que buscaba y pedía vis a vis sin siquiera conocerles. Esto es sí, así. Charles Manson, o sea, un auténtico loco, ¿no? Cualquiera de ellos, y si vas a su historia, muchos acaban casándose con mujeres que trabajaban en esa prisión. Esto existe. Podemos negarlo, insultarme, o si lo digo, o analizarlo. Yo creo que si lo analizamos, podremos llegar a una mejor solución Claro. en los objetivos que nos planteemos. Y si no analizamos, pues no llegaremos nunca a ninguna solución válida. Existe esa atracción en la mujer, en el hombre, en el chaval. El chaval de 17 años que pasea por el barrio quiere, ¿por qué no tener un estatus de poder? Tener un móvil de última generación, tener una Nike Jordan, tener un coche a los 18, un Golf Tener más GTI, chicas, tirar precisamente por eso. y ve que al malo le rodean más chicas. También lo ve, Exacto. también lo ve. Existe un efecto de atracción y lo promocionamos desde la tele, desde la cultura, desde las canciones. Lo promocionamos como sociedad. Efectivamente. Además, es que no solamente las canciones o en las películas que pueda ser un actor, es que los propios cantantes, los propios raperos lo son. Hay uno, no sé ahora cómo se llama, Black Marfil me parece que es, está en la cárcel. Ha entrado y sale, entra y sale de la cárcel y los chavales escuchan estas canciones. Y siempre se ha escuchado, ¿no? Y los rockeros y los de la música underground y las drogas y tal. Pero es que lo que hay ahora, mm, las vejaciones que hay en las letras, el tipo de música, esto cada vez está más intenso y claro, crea una tremenda influencia. Es impresionante. Bueno, llevamos más de una hora, Samuel. Entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí y te doy las gracias por tu tiempo, por tu sensatez, eres luz. Mira, Javier nos hace un super chat, muchas gracias, Javier. Toda esta trama progresista es ignorancia, fanatismo o maldad. Es las tres cosas juntas que solo tienen un nombre, que es a donde estamos llegando, que es barbarie. Ahora mismo las leyes, las últimas leyes que han permitido a esta serie de personas, leyes orgánicas, hacer, la ley trans, la ley del solo sí es sí, todas estas políticas de concienciación que impactan ya en los coles, a niños de 10 años ya se las llevan allí a los colegios, es la barbarie. Estamos a un pasito de la barbarie. Somos la civilización más próspera y libre que ha conocido la humanidad y estamos al borde del precipicio por culpa de estos sinvergüenzas. Mezcla los tres porque son los tres. Absolutamente. Bueno, Samuel, eres luz, de verdad. Hace mucho tiempo que te descubrí. Recomiendo a todo el mundo que busque a Samuel Vázquez, tu libro, Don't Fuck the Police. Sí, yo me lo voy a leer sin lugar a dudas porque... Y pronuncia bien, tan bien el inglés. Qué raro es, porque la mayoría de la gente no... Bueno, es que es mi lengua materna.
Ah, vale, vale, se nota. Sí, soy medio irlandesa. Y sí, yo definitivamente me lo voy a leer porque además soy una gran aficionada de la criminología desde que soy muy joven y me encanta todo. Y de verdad que la entrevista ha sido tan fluida, tan aclaratoria, es fantástico escucharte. Así que nada, estaremos en contacto y una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que habéis estado en el chat. Muchísimas gracias, gracias por trasladar el mensaje. Hay que trasladarlo por tierra, mar y aire, cueste lo que cueste, aunque nos insulten, lo que sea, hay que trasladarlo. La gente tiene que enterarse de lo que está pasando en realidad. Gracias, gracias.